Gracias que continúan con nosotros. Estamos aquí en un espacio para ti por Radio Chapultepec y también estamos haciendo Facebook Live. Tenemos en cabina a Fernanda Cenizo, ella es directora general de AQ People e Intelab. Son unas empresas que están dedicadas a la prevención de riesgos del factor humano. Fernanda, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias que aceptaste venir aquí a cabina. Y bueno, ese tema de la inseguridad y todo lo que tiene que ver con los trabajadores y robos y ese tipo de cosas son temas que a las empresas les interesa muchísimo. Platícanos un poquito qué hace AQ People y Intelab para que la gente pueda entender, ¿no? Mira, lo que nosotros hacemos es, a través de un software, ayudamos a las empresas en la selección, gestión y prevención de riesgos del factor humano. Y básicamente nos dimos cuenta que la gente que comete los ilícitos en las empresas no es la gente que acaba de ingresar. Y que además las pérdidas de la gente que comete ilícitos al ingreso laboral, pues en realidad son pérdidas marginales. Los montos altos se los llevan personas que tienen entre 5 y 10 años de antigüedad en la empresa. ¿Y cuál es el tipo de delito más común que se comete? Fraude. El fraude. Fraude, robo, merma, el robo hormiga. De corrupción. Pues el robo hormiga es marginal si es una sola persona, si es una red, entonces se vuelve en algo mucho más grande, ¿no? Tienes redes de colusión, tienes temas de, por ejemplo, son mucho más costosos los fraudes de la nómina, sí, ¿no? Tienes gente en nómina que lo que hace es que le quita 2 centavos o $1 a la nómina de toda la gente y la desvía a otra cuenta. Es el más grave entonces, el fraude. El fraude es el más costoso. El más común es el robo hormiga. Efectivamente, dependiendo del rubro. Pero esta parte que platicas de la nómina, que no me imaginaba que fuera un delito tan común, ¿no? Y la gente termina por no darse cuenta. Tiene que haber alguna especie de auditoría de un externo para que detecten que le faltó 2 centavos, $1 a alguien. ¿Cómo lo detectan, Fernanda? Pues a veces sí es cuestión de auditoría o si hay algún empleado, ¿no? Que cada peso sí le cuenta y que dice, oye, a ver, mi recibo dice 361.50. Es que el recibo dice una cantidad y al me final depositaste 360, ¿no? Entonces, a lo mejor la primera vez no te das cuenta, no revisas tu recibo. Parece insignificante, ¿no? Parece insignificante y después de un tiempo de repente sí te das cuenta o dices, oye, sí, mi recibo dice 361 y yo siempre recibo 360. Hay un error. Entonces, a lo mejor uno va y dice, se queja y entonces esa persona lo corrige, pero a lo mejor va con el jefe y dice, a ver, déjame revisar, ¿no? Porque ¿qué tan seguido revisamos procesos tan mecanizados? Muy poco. Y te digo, nosotros como empleados, ¿qué tanto nos damos cuenta muchas veces que nos faltan 50 centavos o que nos falta $1 en la nómina? Realmente no. No lo tomamos tan en cuenta hasta que de repente alguna coincidencia, ¿no? Y entonces es donde entra precisamente el software que ustedes desarrollaron en AQ People. AQ People, sí. Lo que hacemos es, vamos monitoreando, ayudando a las empresas a ir monitoreando a la gente, porque si la gente comete los ilícitos después del 5º año de ingreso, eso quiere decir que ingresaron a la empresa con la intención de cometer el ilícito. Al contrario, pues ¿no? Normalmente no. Es gente que en el camino, ¿no? laboral, en la vida laboral, se desilusionó, se siente defraudado por su empresa o empieza a generar rencor o trae pleito con el jefe, trae un deterioro o incluso un deterioro de su situación económica y empieza a tomar decisiones equivocadas o sobre todo en perjuicio de la empresa que lo contrata. Y ahí es en donde se empiezan a dar los ilícitos. Entonces, muchas veces confiamos mucho en la gente que trabaja con nosotros y eso está muy bien, pero hay que monitorearlos porque muchas veces necesitan ayuda. Hay muchas historias de gente que solicitó un crédito a la empresa o alguna ayuda económica y por antigüedad, por políticas, por la razón que sea, no se le da. Y entonces después del segundo o tercer intento, esa persona acaba tomando una decisión de cometer un ilícito. Incluso a veces llegan, ellos se confiesan y dan sus planes de pago, ¿no? Pero pues ya tenemos que perder ese empleado. Sí, ya no vas a tener la confianza. Pero además lo correcto es sacarlo de ahí cuanto antes, porque no sabes además en un momento dado qué otra decisión equivocada pueda tomar. La manzana podrida en la canasta. Sí, pero fueron diferentes circunstancias las que lo llevaron a eso, ¿no? A lo mejor un familiar
su esposa, sabes alguien qué? tuvo Sí, que sí. ser intervenida quirúrgicamente y él necesitaba de urgencia el dinero, recurre al patrón, el patrón dice, oye, no tengo dinero, o no te lo puedo prestar, lo que sea, él se siente menospreciado, se siente que no lo valoran adecuadamente en la empresa, porque él dice, yo le dediqué tantos años a esta empresa y ahora que lo necesito, pues no están respondiéndome, ¿no? Y él tiene que resolver esa necesidad a como de lugar. Que no lo justifica, ¿eh? O No lo sea, justifica, el hecho pero de que cometas un él en delito su porque mente tienes una dice, yo tengo necesidad que no sacar lo este problema justifica. como de lugar, Es ¿no? De acuerdo. correcto, siempre vamos a tender a proteger nuestro valor más alto. Entonces, sí tienes un alto índice de gente que toma decisiones incorrectas por las razones correctas, ¿no? Que es proteger a su familia. Y luego tienes también gente que, pues sí, es por frustración, es por enojo, es por el tema ahorita de la polarización social, sí nos hace daño. El tema de la inseguridad nos hace daño. Entonces, la gente va a buscar también maneras de compensarse. Y eso pues nos lleva también a que los ilícitos en las empresas vengan aumentando en este último año de manera importante. Estamos platicando con Fernanda Cenizo, ella es directora general de AcuPeople Intelab, que son empresas que se dedican a la prevención de riesgos de factor humano. Y Fernanda, ¿existe algún perfil que ustedes hayan detectado de efectivamente el empleado que normalmente comete este tipo de ilícitos, por llamarlos de la menor forma posible? Mira, varía de acuerdo al sector. El sector financiero tiene un perfil muy específico, pero en general sí acabamos de hacer un estudio poblacional para ver en temas de empleabilidad cuál es el perfil de mayor riesgo. Y pues sí, es en este momento, digamos que el perfil es hombres entre 40 y 49 años de edad, sí, no casados, Wow. no quiere decir que no se hayan casado, pero que no están solteros, casados, digamos. exactamente, Uh-huh. Sin hijos. Hay hombres que en temas de empleabilidad manifiestan no tener hijos porque sus hijos no viven con ellos, ¿no? Okay. Que también eso hay que anotarlo. Sin hijos, entre 40 y 49 años, con carrera técnica. Ese es, en temas de empleabilidad, el perfil de mayor riesgo. Sí, ahora, esto me lleva también a pensar en la nueva norma 035, que le exige a los patrones, al empleador, a que sus empleados se desarrollen y trabajen en un ambiente más favorable, y que si en un momento dado el empleado se siente frustrado, se siente, no sé, que no le cumplieron sus expectativas, lo que le habían dicho en recursos humanos al principio en la entrevista, pues eso también crea una especie de conflicto, ¿no crees, Fernanda? Sí, la NOM 035, la verdad es que nos ayudó a concientizar más a las empresas que era importante enfocar, que es importante enfocar la gestión hacia las personas. El cuestionario es bastante general y es para detectar, bueno, también qué tantas prácticas de horarios y de cosas que tengas ahí que ir ordenando. Es una norma que está, sí, hecha para detectar el riesgo psicosocial. En general, el tema de la cultura y que las empresas adopten la responsabilidad social empresarial que es necesaria e importante para ir creando culturas de integridad. La NOM 035 sin duda va a contribuir a eso. Nosotros, de hecho, también agregamos ese módulo al sistema porque además nos permite medir muchas otras cosas. Es decir, con esto podemos ir midiendo también a las poblaciones ya empleadas que no estén siendo diagnosticadas para medir muchos otros temas, ¿no? El tema de integridad siempre te va a llevar también a ir viendo temas de potencial, por qué tienes la rotación que tienes, ¿no? Y va más allá. El tema de estrés siempre ha existido, el estrés en el trabajo siempre ha estado ahí, pero el tema del sentido de bienestar de los empleados es bien importante. Porque lo que hemos visto cuando diagnosticamos nosotros áreas en empresas es que muchas áreas que la empresa dice, estos seguro van a salir muy estresados porque los tenemos súper presionados, son los de ciberseguridad y tienen muchas amenazas y tal, y salen muy bien. No salen tan estresados porque están a gusto con su trabajo. Uno, porque les gusta, pero también depende en el momento de vida en el que estén. Okay. El estrés no nada más es un tema de la empresa, no nada más es un tema de la oficina. O sea, cuando tú consideras que la mitad de la gente que trabaja en esta ciudad hace recorridos a su trabajo de 1 a 2 horas,
¿no? Y Es luego se muchísima la avienta gente, 8 que horas vive de esa jornada experiencia. de trabajo y luego otra hora o 2 de De vuelta a regreso. su casa. Estás hablando al menos de 12 horas laborales, entre comillas, ¿no? De inversión ahí en lo que no tienen esa calidad de vida, sufren el tráfico, sufren la inseguridad del Asaltos, transporte, incluso en el la violencia trayecto. actual. Eso incrementa muchísimo el estrés de la gente que está viviendo actualmente. Y eso finalmente se traduce en un mayor o menor rendimiento por parte del empleado y la empresa no estaría nada satisfecha si por consecuencia de esos trastornos, pues el rendimiento de los empleados no sea el óptimo. Así es, y un tema aquí social, y creo que qué bueno que lo va a ver la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es haber una necesidad imperiosa del gobierno y un tema en donde creo que los ciudadanos deberían de estar exigiendo al gobierno es que ordene el transporte público. O sea, Ojalá. el que la gente pase 2 horas en un trayecto de 10 kilómetros es terrible cuando eso está resuelto en muchas ciudades mucho más extendidas de manera mucho más eficiente, ¿no? Fernanda, la gente que los quiera contactar para conocer más de sus servicios, ¿a dónde los puede buscar? Redes sociales, correo electrónico, lo que tú nos indiques, por favor. Nos encuentran en internet a través de Google, www.intelab.com.mx. Estamos también en aqpeople.com. Y nos encuentran en LinkedIn, estamos también en el 4169-5626, es nuestro número de la oficina, y ahora sí que nos encuentran fácilmente. Fernanda, pues esta es tu casa, nos dio Gracias. mucho gusto que hayas venido a platicar con nosotros acerca de este tema pues tan importante, ¿no? Porque eso se traduce en productividad para el país. Entonces, creo que esto es de mucha utilidad para que lo tomen en cuenta los empleadores y el gobierno también. Te estaremos invitando nuevamente, Fernanda. Encantada. Hay muchos temas que platicar contigo. Sí, seguro que sí. Gracias. Amigos, vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Radio Chapultepec por 560 AM y por Facebook Live. No se vayan.